En este video vamos a desarrollar el ejercicio de clases relacionado a la hipótesis de eficiencia de los mercados, específicamente para el caso de la Bolsa Mexicana de Valores. El objetivo de esta clase es que el discente aplique los conocimientos adquiridos en el tema de pruebas de hipótesis. Es lo que hemos estado investigando, lo que hemos estado estudiando en las clases previas. La práctica consiste en estimar la hipótesis de mercados eficientes para el precio de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Además de esto, vamos a recordar y a aplicar algunos comandos en RStudio para construir una estructura de series de tiempo. Recordar cómo se estima una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y también aquí me gustaría comentar que el objetivo es que una vez que lo desarrollen en R, también les voy a explicar cómo poder desarrollarlo en el Econometric Views para que ustedes hagan el ejercicio completo para las demás empresas que a continuación les comento. Van a ser un grupo de 7 economías, si no mal recuerdo. Aquí están 7 empresas más importantes, las que participan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces lo vamos a hacer con R y lo vamos a hacer con IBIUS. También tiene como objetivo que aprendan cómo se transforman las variables en logaritmos y en diferencias logarítmicas. Esto es de suma importancia, sobre todo en R, porque, como ustedes saben, hay que instalar y cargar ciertas librerías para poder transformar en logaritmos y en diferencias logarítmicas. Al comando al que me refiero es el comando TS, que es el que transforma una variable normal a una serie de tiempo y que después se desarrolle e interprete la prueba de hipótesis lineal conjunta de Wald. Aquí atendiendo a algunos de los comentarios de varios de ustedes que hacían alusión a cómo se podrían probar pendientes diferentes, o sea, no solo pendientes individuales, sino pendientes conjuntas, es decir, cómo podría hacer la comprobación de una hipótesis de beta 1 más beta 2 de manera conjunta. Entonces vamos a practicar todo eso con este tema que es además muy interesante. Este es un documento que estoy extrayendo de un libro muy importante o interesante que ya hemos trabajado y que es el de el doctor Guerrero de Lizardi. Se llama la obra Introducción a la Econometría Aplicada. Entonces, este es el ejercicio que me gustaría desarrollar ahora con ustedes. La hipótesis de paseo aleatorio en el mercado accionario mexicano es como lo llama él. Sin embargo, pues bueno, es mejor conocido el tema como la hipótesis de eficiencia de los mercados. Entonces, antes de iniciar el ejercicio empírico, me gustaría hacer una breve explicación de lo que se debe de entender por eficiencia en los mercados. Para eso me he permitido descargar alguna tesis de algún compañero de la Universidad Nacional Autónoma de México que desarrolló una tesis y en esta tesis el compañero pues justamente aborda este tema que nosotros vamos a desarrollar a continuación. El tema es hipótesis de mercados eficientes, aplicación de una prueba en forma débil en el mercado mexicano de valores. Únicamente voy a utilizar la tesis para poder identificar la parte teórica que es la que les quiero explicar a ustedes. Entonces a continuación me voy a permitir leerles esta parte o este párrafo del compañero en donde establece que de acuerdo a la hipótesis de mercados eficientes, por sus siglas en inglés EMH, los precios reflejan toda la información disponible imparcial y eficientemente. Es decir, que no habría información sesgada o que no habría información privilegiada. Es decir, que todo mundo tiene a su disposición la información de manera imparcial y de manera eficiente. Esta información es común para todos los inversionistas, por lo que todos pueden tener una ventaja absoluta o comparativa para algunos activos, a fin de obtener las mayores ganancias de lo razonable. Por lo tanto, bajo esta hipótesis de la eficiencia del mercado, incluso si hay oportunidades rentables, los inversionistas las percibirán de inmediato y por lo tanto el mercado estará equilibrado. Entonces, lo que quiere decir esto es que si el precio de alguna de las acciones se cotiza muy alto,
el mercado, a través de sus mecanismos, hará que ese precio nuevamente vuelva a un precio de equilibrio. Esto porque ustedes deben de entender que si de pronto un precio de una acción está muy elevado, pues todo el mundo va a querer comprar ese precio o esas acciones porque el precio está muy elevado. Sin embargo, el que varios competidores compren la misma acción, lo que va a hacer entonces es que el precio tienda a disminuir, y entonces así es como a grandes rasgos actúan las fuerzas del mercado para volver a llevar a ese precio a un estado de equilibrio. Entonces, el supuesto principal para la EMH es la existencia de un mercado financiero perfecto. Creo que esto en esencia es lo que nosotros vamos a demostrar ahora en nuestro ejercicio. Suena un tanto ambicioso porque el compañero hizo una tesis completa para demostrar esto, y cómo es que nosotros en una clase de una hora vamos a poder demostrar algo similar. En realidad este es un ejercicio muy básico, el que nosotros vamos a desarrollar. El que se desarrolla en esta tesis pues obviamente ya es un documento con un modelo econométrico pues mucho más completo, mucho más desarrollado. Sin embargo, nos sirve perfectamente para los fines que perseguimos. Entonces, sigo leyendo. Dado que el mercado es intensamente competitivo, los precios de los activos son difíciles de subvaluar o sobrevalorar. Lo que les decía hace rato, si un activo se encuentra sobrevalorado, pues entonces el mercado actuará para volverlo a llevar a su estado de equilibrio. Y lo mismo pasa con aquellas acciones que están muy por debajo de su valor. Tarde o temprano tienen que volver a su estado de equilibrio, y entonces de esta manera o de manera significativa y sistemática durante mucho tiempo esto no se puede tener. Por lo tanto, lo que pasa es que el mercado generalmente lo que hace es que a estos precios subvaluados y sobrevalorados los lleva, insisto, a su precio de equilibrio. Como resultado, los inversionistas no pueden obtener ganancias anormales a través de sus transacciones. ¿Cómo sería esto? Que alguien conociera o tuviera información privilegiada y en ese sentido sí pudiera obtener esas ganancias anormales a través de sus transacciones. Es decir, que solo uno de los competidores supiera que de antemano que algún precio de alguna acción que actualmente está en equilibrio, el día de mañana o la semana que viene va a tener un precio extraordinario, y entonces que él pudiera comprar antes que los demás para poder tener esas ganancias. Eso sería información privilegiada que, de acuerdo a esta teoría, ninguno de los participantes debería de poseer. Pero toman el rendimiento de mercado razonable por el riesgo de inversión asumido. Para mantener un mercado perfecto se deben hacer las siguientes suposiciones. Aquí es donde digo que ya se va diferenciando este gran trabajo, que es el que corresponde a una tesis de maestría, con el que ahorita de manera muy sencilla vamos a realizar nosotros. Nosotros vamos a dejar de lado pues ya estos supuestos, y por lo tanto vamos a estimar la hipótesis del mercado de una manera pues bastante simplificada. Entonces, habiendo dicho eso, lo que voy a hacer a continuación pues es explicarles aquí cuáles son los elementos para desarrollar este ejercicio. Les he pasado en la clase o en el repositorio de Google Classroom los archivos correspondientes. En el archivo kpm2.xls se muestran las empresas más importantes que participan en la Bolsa Mexicana de Valores. En la información encontraremos el precio de cierre diario de las acciones de enero de 2003 a enero de 2004, es decir, estamos obteniendo la información de un año completo, y a continuación les voy a mostrar pues dicha información. Esta información ustedes la van a poder identificar de esta manera. En la parte superior encuentran el nombre que se encuentra registrado en la Bolsa Mexicana de Valores para las siguientes empresas. Algunas por su nombre pues lo van a poder identificar, como es el caso de Electra, como es el caso de Kimber o de Peñoles o de Soriana. Algunas otras pues no son tan conocidas comercialmente, como Alfa, como AMXL, pero para eso también acá se muestra el código con el que cotizan en la bolsa, que son justamente estos que les he mostrado, y delante el nombre comercial. Entonces aquí encontramos empresas que ustedes ubican perfectamente. Se trata de las 35 empresas más importantes y cuya participación corresponde al 100% de la Bolsa Mexicana de Valores.
También comentar que al menos hasta el 2019 eran 143 empresas las que cotizaban en el mercado accionario. Déjenme ver si por aquí tengo, si aquí tengo alguna de las noticias que les preparé. Aquí existen, esta es una noticia del Economista que habla sobre el hecho de que 6 emisoras acaparan la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí dice que el 58.6% del valor del mercado está en manos principalmente de 6 empresas, y estas 6 empresas pues concentran este capital, ¿no? Ahora, estos datos obviamente, me refiero a los datos de Excel, son datos que provienen del libro del profesor Guerrero de Lizardi, y estos datos, pues bueno, corresponden, si no mal recuerdo, al 2004, no es cierto, al 2003, y bueno, pues aquí tenemos al menos a las 7 empresas más importantes. Estas son las 7 empresas que yo les voy a pedir trabajemos. Ya ustedes verán que esta es la forma en la que ustedes pueden ir comprobando si sus resultados son correctos, dado que el coeficiente de intersección y el coeficiente de pendiente, pues aquí están estimados en este documento, ¿no? Entonces, lo que sigue es explicarles qué es lo que vamos a hacer con las hojas de Excel. Con las hojas de Excel que ya tenemos, nosotros identificamos las 35 empresas más importantes. De esas 35 empresas más importantes, vamos a ver que hay algunas que tienen una participación de un dígito y hay otras más grandes que tienen participaciones mayores, como por ejemplo la que corresponde a Telmex o Teléfonos de México, con el 18.25% de la participación de mercado. Es decir, esta sería una o quizá la empresa más grande o que tiene una mayor participación de mercado. Y entonces así es como se ha extraído estas 7 empresas, es decir, a partir de la mayor participación de mercado es como se han alineado o como se han enumerado estas empresas. Una vez que tengamos esto, bueno, esta información la he pasado a otro documento. Este otro documento lo voy a importar a R y me refiero al documento de nombre KPM2A. Aquí lo único que hice fue copiar los datos que ya les había mostrado en la segunda hoja del archivo anterior, y entonces los pegué para tener únicamente el precio de cierre. Y entonces aquí tengo el precio de cierre más 2 variables adicionales, que es el IPC y los CETES. Estas no me van a interesar tanto, lo que me interesa es el precio de cierre de las 7 empresas más importantes, ¿no? Que aquí deben de estar contenidas. Entonces aquí le voy a cerrar y después me voy a ir ahora sí ya a desarrollar el ejercicio completo. Pero antes de desarrollarlo me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Como se ha visto en clase, o mejor dicho, como ahorita ya lo he explicado, la hipótesis de caminata aleatoria supone que el cambio diario en el precio de las acciones tiene media cero, ya que, aquí está repetido esto, ya que si existe información relativa a una posible ganancia de capital basada en la compra de acciones I en el tiempo T y vendida exitosamente en T más 1, entonces la especulación eficiente del mercado la descontará en T. Expresado algebraicamente, esto significa que el valor de hoy, es decir, del precio de cualquier acción de las que he mostrado, está explicado por el precio de ayer más un término de perturbación estocástica, donde Y es el logaritmo natural del precio de las acciones, como les decía, y T, subíndice T, representa la perturbación aleatoria con media cero. Existe otra forma de escribir esta ecuación, que es la que en realidad utiliza, por ejemplo, el compañero de la tesis, y la que se utiliza pues ya en términos empíricos, en términos prácticos para hacer este ejercicio. Entonces, esta forma de escribir la ecuación 1 en términos estadísticos es la siguiente. Yo tengo que el incremento de YT, el incremento ustedes ya lo identifican como el valor de hoy menos el valor de ayer. Entonces, el valor de hoy restado del valor de ayer me llevan a este incremento de YT, que es igual a gamma 0 más gamma 1 por el valor de YT menos 1 más un término de perturbación estocástica. Esto es bien interesante porque lo que me está diciendo es que aquí lo que tengo ya es un rendimiento. Seguramente ustedes habrán visto en otras clases
con Eric, pienso, estas definiciones de rendimiento. La parte del rendimiento, también conocido como una tasa de crecimiento, pues es lo que nos interesa. Nosotros tenemos que la tasa de crecimiento o el rendimiento, entonces estaría explicado por el precio de ayer, por un coeficiente de intersección más un término de perturbación aleatoria. Pero ahora piensen en lo siguiente, de acuerdo a lo que acabo de decir, nadie tendría información privilegiada y nadie podría conocer en un mercado eficiente lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de estos coeficientes es el que debería de permanecer y cuál debería de irse? Lo que yo estaría diciendo aquí es que los rendimientos estarían dependiendo del valor de ayer, pero si esto fuera cierto, entonces yo podría tener esa información privilegiada para, sabiendo lo que pasó ayer, pues entonces en este momento que sería el momento T y T-1 el día de ayer, con la información del día de ayer, en el día de hoy podría haberme beneficiado. En este sentido, lo que tendría que estar pasando para que la eficiencia en los mercados fuera válida o se presentara, entonces gamma 0 y gamma 1 tendrían que ser 0. Fíjense qué pasa con esta ecuación cuando gamma 0 y gamma 1 son iguales que 0. Entonces eso quiere decir que el rendimiento de una acción es exclusivamente una perturbación aleatoria. Y esto es lo que debe de operar en los mercados financieros. Es decir, que nadie posea información tendenciosa o información privilegiada que te pueda llevar a tener una ganancia extraordinaria, como ya veíamos en el documento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que un mercado financiero o el precio de una acción en particular sea eficiente, entonces ese rendimiento tiene que corresponder exclusivamente a un término de perturbación aleatoria. Entonces, así es como nosotros estaríamos comprobando la eficiencia de los mercados. Insisto, para que el precio de una acción o el rendimiento de una acción sea eficiente, tiene que comportarse exclusivamente como una perturbación aleatoria, es decir, como esto que ya hemos identificado como el término de perturbación estocástica, que tiene que tener un comportamiento normal, con media 0, con varianza 1, con kurtosis 3 y con sesgo 0. Entonces, otra cosa diferente me estaría llevando a demostrar que entonces aquí hay algo, y aquí sobre todo hay algo, información pasada, para ser muy preciso, que me estaría llevando a tener esa ganancia extraordinaria. Entonces, si la hipótesis de eficiencia de mercado se valida, tanto gamma 0 como gamma 1 deben ser 0. Y en consecuencia, el comportamiento del mercado sería puramente aleatorio y por tanto eficiente. Así de sencillo es como operan o como en teoría deberían de operar los mercados financieros. Vamos a ver ahora, justamente con estos temas que hemos estado estudiando en las clases, cómo con las pruebas de hipótesis yo podría comprobar teorías. En este caso, una muy famosa que es la teoría de la eficiencia de mercados o de mercados eficientes. Ahora, ¿cómo voy a comprobar esto? Lo voy a hacer a través de la estimación econométrica de 7 empresas, las más importantes que participan en la Bolsa Mexicana de Valores. Yo ya se las he acomodado para que ustedes identifiquen, incluso puedo ver que están ordenadas de mayor a menor, las 7 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana o que cotizaron en 2003, debo de insistir, porque esta es información para ese año. América Móvil, Cemex, BBVA, Telecom Carso, Teléfonos de México, Televisa, Walmart y Walmart de México. Esas son las 7 empresas. Los datos se encuentran en el archivo kpm2a.csv y ya están acomodados para su importación a RProject. A continuación se presenta el código para la primera empresa. Yo voy a hacer el ejercicio para América Móvil y posteriormente voy a pues esperar que ustedes hagan lo propio para las 7 empresas restantes y que al final, pues bueno, también puedan comprobar con estos resultados, que aquí los voy a dejar un momento para que ustedes puedan regresar en el video a este punto y puedan identificar cuáles son los coeficientes que debieron haber obtenido para América Móvil, para Cemex, para Bancomer, para Telecom, Carso,
para Teléfonos de México, para Televisa y para Walmart de México. Vamos a ver, primero que nada, pues que se obtengan estos coeficientes, tanto de intersección como de pendiente. Y después vamos a hacer algunas pruebas de Wald para poder comprobar justamente esto que nosotros vemos acá, para ver si se valida esta hipótesis de eficiencia del mercado, que sería en el caso en que gamma 0 y gamma 1 sean al mismo tiempo iguales que 0. Entonces vamos a ver a través de estas pruebas si el mercado mexicano, a través de sus 7 empresas con la mayor participación de mercado, se están comportando como dice la teoría de la eficiencia de mercado. Entonces vamos justamente al ejercicio. Vamos con el primer caso, que sería el de América Móvil. Aquí yo les pongo que el código está en Nibius. En realidad no está en Nibius, está en RStudio. Pero vamos a ponerle aquí entre paréntesis Nibius, porque también ustedes lo van a tener que desarrollar en el Econometric Views, para que esto se transforme en una especie de tarea que vamos a revisar ya en las próximas clases. Entonces, empecemos con América Móvil. Lo que vamos a hacer es abrir una hoja de R, un archivo de trabajo, un script, y en él vamos a poner, como ya es costumbre, un título. El título en este caso de nuestro trabajo va a ser la hipótesis de eficiencia de los mercados, específicamente para la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, pues, para no olvidar este buen hábito de remover las variables previas, vamos a poner el comando rmlist igual a ls. Está vacío, sin embargo, bueno, pues siempre hay que ponerlo por si se llegaran a tener otro tipo de variables. Y enseguida vamos a hacer ya la importación de los datos. La importación de los datos, como ustedes saben, se hace a través del comando read.csv, paréntesis file.choose y todo lo demás. Le voy a llamar kpm a este archivo y lo voy a desunir. Entonces vamos a importar los datos. Los datos los tengo aquí en mi escritorio y se llaman kpm2a. Le voy a dar a abrir, le voy a dar a attach y ahora les voy a mostrar los datos para que ustedes puedan ir identificando view como attach. Es view kpm. Bien, entonces aquí están los datos. Estos son justamente el precio de las acciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, ¿cómo van a identificar cuál es la variable que necesitamos trabajar? Pues eso es muy sencillo. Con una de las hojas de Excel que ya hemos utilizado, ustedes van a ir identificando el código en la bolsa. Por ejemplo, una de las importantes creo que es Teléfonos de México. Por ejemplo, ustedes si quieren utilizar o para cuando les toque hacer el ejercicio para Teléfonos de México, van a tener que buscar este código o este nombre que es como está referenciado en la bolsa Teléfonos de México, es telmex.mx, telmex.mx. Entonces, lo que tendría que hacer, pues, es buscar aquí telmex.mx, esto debe de estar acá por la T, aquí está telmex.mx, entonces este sería, por ejemplo, con el que yo trabajaría, ¿no? Pero bueno, vamos entonces ahora a regresar y vamos a empezar con, dijimos, el primero de los casos, que es el de América Móvil. Este es el que yo voy a hacer y posteriormente pues les pediré que ustedes hagan los demás. Nada más déjenme ver si están en este orden. Si es primero América Móvil, entonces ustedes harían los 6 restantes, Cemex, de Cemex hasta Walmart de México, ¿no? Bien, pues entonces, una vez que hemos importado los datos, vamos a transformar las series o las variables, mejor dicho, en series de tiempo. Este es un comando muy sencillo que no implica darles fechas,
A veces se utiliza cuando no es tan importante la parte de la fecha. Nosotros identificamos que se trataban de datos correspondientes a un año completo. Aquí simplemente le estoy diciendo que voy a transformar el código de la serie AMXL, que es la que corresponde a América Móvil, AMXL.mx, que es la que corresponde a América Móvil, y que la estaría transformando como serie de tiempo y que yo la estaría definiendo como A minúscula, M minúscula, X minúscula y L minúscula, AMXL. Les estoy dando el mismo nombre para que no se complique esto. Y bueno, después voy a hacer una gráfica, si les parece, de estos datos para que más o menos podamos ver cómo es que se ha comportado el rendimiento para todo este año que tenemos de análisis en esta variable. Entonces vamos a dar aquí un clic y bueno, ya saben, esto de las gráficas a veces falla. Me he dado cuenta que es cuando utilizo este editor de videos que yo no sé si por la calidad de la imagen es que no lo presenta, pero bueno, ustedes ya lo estarán haciendo en casa. Y bueno, van a poder darse cuenta ahí del comportamiento del precio de la acción. Otra forma de poder resolver esto, pienso ahorita, rápidamente, pues es que me vaya al precio de las acciones y que busque AMXL, que es esta, y que le dé insertar y que después nos vayamos a una gráfica. Aquí rápidamente, así es como se vería, miren. Este es el precio de la acción, vamos a utilizar esta gráfica. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos ya la gráfica a la que me estaba refiriendo para América Móvil. Entonces, si se dan cuenta, tiene un coeficiente de intersección y tiene una cierta pendiente, que es lo que intentaremos medir. Pero bueno, insisto, el precio de las acciones tienen que tener una transformación. No vamos a utilizar esta serie en realidad, lo que vamos a hacer es una transformación. Esa transformación, pues ustedes ya la deben identificar aquí como una tasa de crecimiento. Después en series de tiempo veremos la importancia que tienen en finanzas, en actuaría, en economía, transformar siempre las series a tasas de crecimiento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta gráfica les puede dar una idea del comportamiento que han tenido estas acciones y que uno podría decir que tuvieron un incremento iniciando en 7.9, por así decirlo, 7.6, creo que aquí está el valor, 7.6, y han terminado en 16.42 en lo que va de ese año, ¿no? Entonces han tenido un comportamiento pues bastante interesante, muy productivo, y bueno, ahora vamos a ver si este comportamiento puede considerarse como un comportamiento eficiente. Bueno, entonces para eso, ya dijimos, vamos a tener que comprobar que gamma 0 y que gamma 1 son 0 para que, insisto, se pueda comprobar que el rendimiento del precio de una acción se comporta exclusivamente como un movimiento puramente aleatorio, ¿no? Un movimiento puramente aleatorio que garantiza que nadie tiene información privilegiada, es decir, que el pasado no está influyendo en lo que pueda pasar en el precio actual o en el precio futuro. Bien, una vez que hemos hecho la gráfica, pues entonces vamos ahora sí a la parte de la diferenciación logarítmica, que se puede hacer de un solo jalón con dos comandos. El comando log, que obviamente ustedes identifican, aplica un logaritmo a la variable que ustedes consideren, y el comando diff, que lo que hace es una diferencia, es decir, una resta entre el valor actual y el valor previo. Entonces ahí estoy haciendo todo en una misma línea de comando, y si se dan cuenta simplemente le estoy dando la D para que identifique que se trata de una diferencia y una L para que identifique que se trata del logaritmo y el nombre de la variable. En este sentido, la diferencia entre esta y esta es que esta de aquí ya tiene una diferencia logarítmica. Entonces le vamos a dar Enter. Bueno, tengo que correr claro las variables. Y ahora sí, miren, esa era la razón por la que no estaba dándome la gráfica, que no la había corrido. Ofrezco aquí una disculpa, pero bueno, aquí está la gráfica, que es exactamente la misma que ya hemos analizado en Excel, ¿no? Entonces, bien,
También, ¿saben? Esto me permite aclarar que es muy importante leer los mensajes de error, porque aquí lo que me estaba diciendo es que el objeto AMXL no había sido encontrado y no que los márgenes eran demasiado grandes, que ese es otro tipo de indicación. Entonces, por eso insisto, siempre hay que leer adecuadamente o correctamente los mensajes de error que nos mande la máquina, porque aquí lo que me estaba diciendo justamente era que no estaba encontrando a MXL y por eso no podía hacer el gráfico. Pero bueno, una vez que ya se ha corrido la variable, se puede graficar, se puede diferenciar y ya que se ha podido diferenciar, pues ahora le voy a pedir que, me, que construya uno de los elementos que me están faltando. Miren, para ir siendo muy claro en la explicación, lo que ahorita yo estoy construyendo básicamente es esta primera parte. La diferencia logarítmica del precio de una acción es esta parte. Esta es la tasa de crecimiento. Incluso le podemos poner aquí que esto de aquí corresponde a una tasa de crecimiento o entre paréntesis al rendimiento de una acción. Lo puedo multiplicar por 100 para, como ustedes ya saben, tratarlo como una tasa porcentual o simplemente dejarlo así y tratarlo como una tasa, ¿no? Simplemente una tasa de crecimiento. Lo voy a dejar así, como una tasa de crecimiento, y entonces ya lo único que me estaría faltando es este valor de aquí, que sería el de el valor original, pero rezagado un periodo. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Muy fácil, lo que voy a hacer es simplemente aplicar el logaritmo y una vez que haya aplicado el logaritmo, vean aquí lo voy a hacer, aplico el logaritmo, que es esta parte de aquí, si se dan cuenta, pero sin la diferencia. Entonces aplico el logaritmo, lo corro y ya tengo el logaritmo. Pero lo que me falta es ahora rezagarlo, porque YT es el logaritmo de una variable rezagada. Así como acá es la diferencia logarítmica, pues entonces ya lo único que ahora necesito es aplicar el rezago. ¿Cómo aplico el rezago? Ustedes ya saben, el rezago le voy a llamar logaritmo de AMXL y le voy a poner 1 para que entendamos que ese es el rezago número 1, ¿no? Entonces le voy a poner le voy a poner que esto es igual a el comando. Ustedes también ya ubican el comando del rezago, que es lag, y le voy a poner que es sobre el logaritmo de AMXL y le voy a decir que lo rezague solamente un periodo. Le voy a dar aquí run y entonces ya va a estar el logaritmo rezagado. Entonces aquí está ya esta variable construida. Y, insisto, es el logaritmo del precio de la acción, en este caso de América Móvil, y está rezagado un periodo. Entonces así ya podría construir la ecuación, ¿no? Es decir, esta variable dependiente en función de una variable independiente que ahora me van a decir si este coeficiente y este coeficiente son iguales que 0 o no son iguales que 0 y en consecuencia saber si este mercado es eficiente o no es eficiente. Entonces, así de sencillo, yo he construido las variables que necesito. A continuación, como ustedes recordarán, debo de capturar todas estas variables como series de tiempo a través de un comando que se llama tsunión. Aquí está, tsunión. Y entre paréntesis, bueno, tsunión se va a almacenar en una base de datos que se llame D de datos. ¿Y qué tiene que tener esta base? Pues todas las series que yo vaya a ocupar. Por ejemplo, la diferencia logarítmica de AMXL. Voy a utilizar también el logaritmo de AMXL1 porque ese es el rezago y eso es todo lo que necesito para la regresión. Le voy a dar correr, ya están almacenados los datos en D y entonces ahora sí puedo correr la regresión a la cual le voy a llamar 1 para ir identificando regresión 1 hasta regresión 7, perdón, aquí es acá arriba, reg 1, va a ser igual a qué cosa, pues va a ser igual a la ecuación que tengo del lado izquierdo, es decir, a esta, a la número 2. ¿Quién es este primer valor? Ah, bueno, ese primer valor es la diferencia
logarítmica, pero entonces tengo que poner el comando que corra la regresión, que es LM, y le voy a poner diferencia logarítmica de AMXL, le voy a poner aquí la virgulilla, y le voy a poner que eso es igual, por así decirlo, o es explicado por el logaritmo de AMXL rezagado un periodo, es decir, la variable aplicándole logaritmo y rezagada un periodo. Y luego voy a poner algo muy importante, que es dónde están contenidos estos datos que me van a ayudar a correr esta regresión. Y aquí es muy importante. Seguramente, si ustedes no aplican este comando y se saltan directamente de aquí a acá, les esté dando un error el programa, porque como se trata de series de tiempo, tú tienes que unir todas esas series de tiempo en una base de datos, y después, cuando corras cualquier regresión, tienes que decir que los datos provienen justo de esa base de datos en donde están unidas las series de tiempo. Entonces, por eso le pongo data igual que d, y eso es todo. Ya debe de estar mi regresión número 1. Mi regresión número 1 ahora la voy a presentar como un resumen. Ustedes ya saben, summary reg 1. Le voy a dar enter y entonces aquí están ya los resultados. Estos resultados son los resultados que, bueno, pues les decía, tendremos que estar comprobando con el libro. Aquí está, por ejemplo, el primer caso, que es el de América Móvil. Y bueno, aquí están los resultados. El primer coeficiente, que es gamma 0, corresponde a 0.0017, que ese es el resultado que aquí vemos. Claro está, en la máquina pues tenemos 3 decimales más, pero vamos, es el mismo resultado. En cuanto al coeficiente dependiente, ustedes identifican que ese corresponde a 0.004728. Y entonces acá tenemos este mismo resultado, pero insisto, con 3 decimales menos. Entonces así van a ir corroborando cada uno de las empresas, del rendimiento de las acciones de cada una de esas empresas. Y ahora hasta ahí ya tendríamos la regresión. Entonces ahora vamos a la parte medular de este ejercicio. Nosotros decíamos que el objetivo de este documento es que podamos comprobar la hipótesis de mercados eficientes para el precio de las acciones. Todavía no lo hacemos, ahora lo vamos a hacer, pero por lo pronto ya hemos recordado algunas aplicaciones en RStudio para construir estructuras de series de tiempo, que esto es lo que hemos visto justamente aquí en estos pasos. Desde cómo transformar a una serie de tiempo, cómo aplicar diferencias, cómo aplicar logaritmos, cómo aplicar rezagos, cómo unir todas las variables para después correr una regresión. Y después también vamos a recordar cómo estimar una regresión lineal, es lo que estamos haciendo ahorita, y que aprendan ustedes cómo se transforman las variables logarítmicas, diferencias logarítmicas, eso también, y que desarrolle e interprete las pruebas de hipótesis. Ya estamos en la parte final. ¿Cómo van a hacer la demostración, que es la parte medular de este ejercicio? Es decir, cómo van a hacer una hipótesis lineal conjunta. Hasta el día de ayer, que tuvimos la clase, yo les explicaba cómo podían hacer una hipótesis individual, es decir, ustedes probaban si beta 2 era igual que 1, si beta 2 era igual que 2/3, o incluso una muy puntual como la que observaba alguno de sus compañeros, que decía: yo pienso que el valor para alguno de los coeficientes es 3/4, 0.75, y entonces ahí probábamos todo esto, pero claro, de manera individual. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esas características de manera individual, pero la que más me interesa es que ustedes puedan comprobar hipótesis conjuntas. Esa fue una de las preguntas que al final alguno de ustedes me hacía. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo que hacer hipótesis conjuntas? Hipótesis conjuntas, bueno, también se pueden hacer a través de la prueba de Wald, que también les decía, esa es la diferencia, o la ventaja, mejor dicho, que uno le puede ver a las pruebas de Wald, que son pruebas F, por así decirlo. Aquí hay que ponerle que son estadísticos F. Muchos de ustedes en la tarea lo que hicieron fue desarrollar pruebas T, lo cual es correcto, porque la prueba T también te decía si la hipótesis
debía rechazarse o no rechazarse. Lo mismo que hace la F estadística. Pero les decía, la diferencia, cuando ya trabajemos con más coeficientes y que querramos comprobar hipótesis conjuntas, pues la van a ver en la ventaja que tiene la prueba de Wald, porque a diferencia de la prueba T, que son pruebas individuales, la prueba F te permite hacer pruebas conjuntas. Eso es otro tema también muy importante que ya hemos tratado, tanto teórica como empíricamente. Teóricamente, ya en el ejercicio este de Excel que les pedí que contestaran, y empíricamente como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, ahorita estamos justo en este punto. ¿Cómo podría comprobar que gamma 0 y que gamma 1 son iguales que 0 de manera conjunta? Primero voy a hacerlo de manera individual y después lo voy a hacer de manera conjunta. Aquí vamos a poner mucho énfasis en que los coeficientes son estos y las T's no son estadísticamente significativas. Entonces alguien podría decir, bueno, pero si no son estadísticamente significativas, pues estos coeficientes no son válidos. Eso es cierto, sin embargo, para fines de este ejercicio, que lo que se quiere hacer es comprobar empíricamente si estas son 0 o no son 0, pues vamos a omitir ahorita, por lo pronto, el que estos no hayan salido significativos. A mí ahorita lo que me interesa es saber si esto es 0 y si esto es 0, ¿no? Esa es la pregunta que se estaría haciendo. Si ustedes se dan cuenta, la hipótesis nula no va a ser esa hipótesis general que siempre probamos, que este sea igual que 0 y que este sea igual que... No, miento. Sí va a ser la hipótesis general de que este es igual que 0 y de que este es igual que 0. ¿Cómo vamos a poder comprobar esto? Pues con el comando que ustedes ya ubican, que es el de linear hipótesis. Vamos a ponerle aquí linear hipótesis de la regresión 1, que es la que acabo de construir, y le voy a pedir que me diga si el intercepto es igual que 0. Ajá, entonces le voy a dar correr y me dice que hay un error en la hipótesis lineal con respecto al intercepto, que es igual que 0. Muchos de ustedes me han estado preguntando si esto tiene que ver con algún comando. Yo pienso que alguno de ustedes les dije que no tenía que ver con ningún comando, pero ya estoy pensando, o mejor dicho, con una librería. Ya estoy pensando que sí es necesario instalar alguna de las librerías. Yo ya no me acuerdo si es LMTest o si es la de CAR. Sin embargo, bueno, ustedes ahorita acaban de ver que pues la hipótesis o el comando linear hipótesis no está funcionando. Pero bueno, no se preocupen, tendríamos que probar después de rmlist para que no vaya a borrar nada. Vamos a probar primero con la librería lmtest y vamos a intentar correr la hipótesis. Entonces, esto me demuestra que no es lmtest, pero ahora vamos a instalar la de CAR. Y vamos a darle correr. A algunos les aparece esto, ¿no? De que además de CAR, ustedes tengan que instalar CAR Data. Vamos a intentarlo así, es decir, sin instalar CAR Data. Y bueno, como verán, ya funcionó, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis lineal para el comando linear hipótesis. Entonces, para todos, ahorita de manera empírica acabo de comprobar que para que funcione el comando linear hipótesis, nosotros debemos de instalar previamente la librería CAR. Entonces, este es un punto importante. Espero que esto les ayude a resolver a todos aquellos que han tenido complicaciones con este comando en específico. Y bueno, pues también hacer la sugerencia de que aquí nos decía que también instaláramos el comando cardata. Esto ustedes lo pueden hacer de manera muy sencilla, como ya saben, si es por primera vez, pidiendo la instalación del paquete cardata. Aquí está, cardata. Y una vez que se hace la descarga, decimos que no, y posteriormente pues lo tendríamos que instalar. Yo aquí lo estoy haciendo única y exclusivamente pues para dar una posible solución
cuando con la instalación de car no sea suficiente. Entonces que tú tengas que instalar la otra librería que es cardata. Pero bueno, ojalá y que con esto sea suficiente para que ya no tengan problemas al correr este comando que se llama linear hipótesis. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo el resultado? Como ya hemos visto, nosotros estaríamos comprobando que el coeficiente, que en este caso el coeficiente de intersección es igual que cero. Nosotros ya hemos visto en repetidas ocasiones que podemos ver el valor de f, decía una de las compañeras, podríamos encontrar los niveles de f, los niveles de significancia para f con los grados de libertad correspondientes, y que también para eso nosotros decíamos, pues vamos a hacer un análisis de varianza sobre la regresión 1 para conocer todos estos datos, los grados de libertad sobre todo, 1 y 248. Tendríamos que sacar 1 y 248, ya saben, con el comando QF al 90, al 95 y al 99% para conocer los niveles de significancia de esta prueba F y en consecuencia decir si este valor, bueno, vamos a hacerlo para no dejar y para hacer un trabajo completo. QF al 0.90% con 1 y 248 grados de libertad nos da un valor de 2.72. Voy a hacer lo mismo para 95 y voy a hacer lo mismo para 99. Y entonces nosotros vamos a identificar que esos valores, el primero es 2.72, el segundo es 3.87 y el tercero es 6.73. A continuación, yo hice la prueba de hipótesis para encontrar el valor de f y veo que f es 0.3. Lo comparo con estos valores, imaginen la distribución, imaginen que aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 6, que sería en cuanto a niveles de significancia el 10, el 5 y el 1. Y entonces yo tendría que ver ahora ese f en dónde está cayendo. Ese f está cayendo en 0.03. Entonces, si el 2 está por aquí, si el 3 está por acá y el 6 está por acá, pues obviamente este 0.32 pues va a estar acá en la región de aceptación. Pero les he dicho que otra forma de leer de manera más sencilla estos resultados es con el p-value, con la probabilidad de f, y que es más fácil también identificar en la distribución donde está el 10, el 5 y el 1, y este estaría cayendo en 85%, obviamente estaría cayendo de este lado, del lado de la región de aceptación. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que estoy aceptando que el intercepto de veras es cero. Ajá, eso es importante, porque aquí se estaría pues avanzando en la comprobación de que nuestro mercado para el precio de esta acción es eficiente, es decir, el valor de veras es cero. Ahora vamos con el valor de gamma 1. Para el valor de gamma 1, lo que nosotros tenemos que hacer es algo pues básicamente similar. Tengo que aplicar el comando linear hipótesis y después tengo que decir que es sobre la regresión 1 que he construido y luego sobre la variable, en este caso la variable exógena, que es LAMXL rezagado a un periodo, es decir, este es este valor de aquí. Ahora voy a comprobar este coeficiente. Si este coeficiente es igual que 0, le voy a dar correr. Ya no voy a hacer todo el ejercicio que he hecho anteriormente, ya simplemente voy a ver la probabilidad y veo que la probabilidad es lo suficientemente alta para caer en la región de aceptación. Aceptamos que la variable de gamma 1 también es igual que 0, o la variable que corresponde a el logaritmo del precio de la acción rezagada a un periodo, que sería este, es igual que 0. Y ahora venimos ahora sí a la parte que más nos interesa. El día de ayer, insisto, uno de sus compañeros decía que en la clase yo dije que podían hacerse pruebas conjuntas a través de este comando linear hipótesis y que esa era la gran ventaja con respecto a hacerlo únicamente con T, porque con T, como son pruebas individuales, pues hasta ahí se restringía, pero con F, que son pruebas conjuntas, pues yo podía hacer combinaciones de hipótesis. En este caso, ¿yo cómo podría comprobar que gamma 0 y que gamma 1, ambas, son iguales que 0, es decir, combinadas? Bueno, pues la clave sería decir que gamma 0 sumado con gamma 1, ¿a cuánto tendrían que ser? Si este es 0 y este es 0, la suma de 0 con 0 pues tendría que ser 0. Entonces, esa es la forma en la que yo voy a poder, a través del comando linear hipótesis,
paréntesis, regresión 1, coma, comprobar que tanto el intercepto, voy a tomar aquí, bueno, aquí lo voy a poner comas, todas las pruebas se hacen con las comas, le voy a poner que el intercepto, voy a utilizar los dos anteriores, voy a ponerlo así de lógico y de sencillo, porque así es la programación, voy a decir que el intercepto sumado con el logaritmo de AMXL, pues es igual todo que 0. Y así estaría comprobando una hipótesis conjunta. Es decir, que el coeficiente gamma 0 y el coeficiente gamma 1 en conjunto o al mismo tiempo son iguales que 0. Es decir, esto, gamma 0 es igual al mismo tiempo que gamma 1, que a su vez es igual al mismo tiempo que 0. O sea, ambos son 0 al mismo tiempo. Entonces, esto se puede hacer con el comando linear hipótesis. Aquí me dice que hay una coma que me está faltando. Pienso que estoy poniendo un paréntesis de más, ¿no? A ver, espérenme aquí. Déjenme quitarle aquí. Ahí, ahora sí. Regresión. Eran esos paréntesis. Aquí está. El intercepto sumado con el coeficiente dependiente es igual que 0. Y entonces vemos la prueba F, vemos la probabilidad y sabemos que cae en la región de aceptación. Por lo tanto, podríamos estar aceptando que ambos coeficientes son 0. Entonces, eso nos llevaría a comprobar qué cosa, que al menos para el caso de América Móvil, nosotros podríamos estar diciendo que sí se está cumpliendo que gamma 0 y que gamma 1 son iguales que 0. Claro, como dicen, la felicidad no es completa. ¿Por qué digo que no es completa? Porque aquí lo que a mí me hubiera gustado muchísimo es que cuando yo corrí la regresión, pues esto me hubiera dado estadísticamente significativo, porque, bueno, si esto saliera estadísticamente significativo, todo lo que les estaría diciendo sería, bueno, pues estamos comprobando algo sumamente interesante, con datos reales, es decir, con datos para el precio de las acciones de una empresa real, como es América Móvil para el año 2003, nosotros estaríamos comprobando pues que son estadísticamente significativos, pero sobre todo que son eficientes porque estamos comprobando que tanto gamma 0 como gamma 1, estos dos, son iguales que 0, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo decir es que muy probablemente si ampliamos el periodo de la muestra, porque solo es un año, podríamos encontrar ya todo lo que necesitamos, que también las T sean estadísticamente significativas. Sin embargo, no quiero desviar la atención respecto a lo más importante que es para este ejercicio, insisto, el que ustedes aprendan a desarrollar e interpretar pruebas de hipótesis lineales conjuntas. Esto en esencia es importante porque pues cuando ustedes corren esta hipótesis, esto es lo importante. Demostrar primero que dos coeficientes son iguales a un determinado valor de acuerdo a una teoría. No es una ocurrencia. La parte que yo les he puesto aquí, pues es la parte que la teoría nos dice, ¿no? Es decir, que para que un mercado sea considerado eficiente, acá está, dice que si la hipótesis de eficiencia de mercado se valida, entonces lo que debe de ocurrir es que gamma 0, al igual que gamma 1, tienen que ser iguales que 0. Entonces, eso es lo que en realidad nosotros ahorita estamos demostrando y es lo que importa. Ahora, ya para terminar el ejercicio, me gustaría explicarles cómo lo pueden hacer en R, que en realidad pudiera ser hasta más sencillo. E insisto, no porque esto sea más sencillo en otro software quiera decir que es mejor. Yo lo que estoy identificando es que hoy en día la mayoría de las empresas, la mayoría de los empleadores están solicitando que los actuarios más bien utilicen softwares más especializados para nuestra área como son R y como son Python, y por eso es que yo insisto en que esto del Econometric Views está bien aprenderlo. Sin embargo, insisto, la evidencia me muestra que lo que más está solicitando actualmente pues es el programa estadístico R Project. Entonces, solo por no dejar y porque siempre es importante aprender un mayor número de softwares, pues vamos a hacerlo también con el Econometric Views.
Lo voy a hacer ya muy rápido. Yo he importado los datos. Ustedes ya saben cómo hacer esto. File, eh, mm, nuevo, perdón, open y abrir archivos o datos como un archivo externo o una hoja de trabajo como datos externos. Aquí le dan enter y entonces les pide que ubiquen dónde está el archivo. Y bueno, aquí está ya el archivo, que es el mismo en formato CSV, ¿no? Que les he pasado. Ahora, lo que tengo que hacer pues es la transformación de las variables. Las variables pues es muy sencillo, en realidad lo único que yo tengo que hacer es en la línea de comando pedirle que genere una diferencia logarítmica de AMXL. Esto es similar a lo que hice aquí con R cuando yo le decía aquí en esta línea de comando constrúyeme la tasa de crecimiento, ¿no? Esto de diferencia logarítmica de AMXL en el Livius, lo voy a poner yo creo que aquí abajito para que se vaya viendo. Voy a hacer esto que hice en R, pero ahora en Livius. Le pongo generar, diferencia logarítmica de AMXL es igual a diferencia, paréntesis, log de AMXL, guión bajo MX, le voy a dar enter y entonces ya está generado. Bien, ahora, ¿qué otra variable es la que necesito generar? La otra variable es la del rezago. Fíjense que esta también es muy fácil de desarrollar. Vamos a borrar esta porque esta ya ha sido generada y también la otra. Y le voy a decir, bueno, ahora genera la variable logaritmo de AMXL. Bueno, vamos a hacerlo por partes. AMXL, esto va a ser igual a log. Digo, estoy haciendo exactamente lo mismo, por eso es que me quedé pensando, pues voy a hacer lo mismo que hice acá. Ya hicimos esta línea, la 13, ahora vamos a hacer la 14 y la 15. ¿Cómo hago la 14 y la 15? Bueno, pues aquí primero le pongo logaritmo de AMXL, cierro paréntesis, le doy enter. Dice que AMX no está definido. Ah, bueno, porque AMXL tiene un guión bajo, ¿no? Aquí es, guión bajo MX. Ahí está, ahora sí. Entonces, ya está generada. Y ahora lo que voy a hacer es pedirle ya dentro de la regresión, porque aquí ya no es necesario hacer este rezago, porque lo puedo hacer dentro de la regresión, le puedo decir, corre la regresión en donde tú vas a poner la diferencia logarítmica de AMXL, que es la tasa de crecimiento, comando C, es esta, de hecho aquí la tengo, miren, es esta de aquí, eso va a ser igual que una constante, bueno, que un coeficiente de intersección, que yo voy a definir como C, y después espacio, y ahora sí viene la variable de la pendiente, en este caso es el logaritmo de AMXL rezagado. Aquí lo voy a hacer como el logaritmo de AMXL, que es la que acabo de construir previamente, y el rezago se lo voy a poner aquí directamente, le voy a poner -1 y ya está rezagado. Y entonces eso me debe de llevar a la misma regresión que es la que tengo aquí, ¿no? Voy a poner aquí los resultados, los voy a poner un poquito más para acá, y ahorita en cuanto corra la regresión, pues esta me debe de llevar a estos mismos resultados. Entonces vamos a poner aquí, vamos a correr aquí la regresión, vamos a darle enter, y entonces estos son los resultados que deben ser los mismos que están por acá, ¿no? Entonces ahí está. 0.001720 y 0.00473, 4728 acá los redondea. Ahora, así es como nosotros hacemos las regresiones, tanto en el Econometric Views como en R. Vamos a la parte que me interesa más, que es la de el Linear Hipótesis. Ustedes saben, por cierto, que este comando también se le conoce como la prueba de Wald, ¿no? Entonces, todas estas que son pruebas de Wald, porque también esta lo es, y porque también esta conjunta lo es, les voy a explicar cómo lo podrían obtener ahora, pero en el Econometric Views. En el Econometric Views se van a dar cuenta que tiene una gran ventaja en cuanto a términos de facilidad, porque lo único que tienen que hacer, fíjense, es, no, voy a ponerle aquí que no, lo que tienen que hacer es identificar lo siguiente. Voy a irme a la representación de las ecuaciones
¿Por qué quiero que vean esto? Aquí está la representación de la ecuación con los coeficientes ya sustituidos, es decir, la intersección, que sería este, y la pendiente, que sería este de aquí, que es este, multiplicado por la variable. Pero para la máquina, la ecuación estimada es la siguiente. Diferencia logarítmica de AMXL es igual a C1 y C2. Lo que quiero que identifiquen es que la máquina está poniéndole a gamma 0 el valor de C1 y a gamma 1 el valor de C2. Entonces, esto es bien importante porque para probar hipótesis de Wald, esto es lo que voy a necesitar, saber cómo lo entiende la máquina, es decir, qué nombre le da a gamma 1 y a gamma 0 y a gamma 1. Pues le da el valor de C1 y de C2. Entonces, entendiendo eso, pues ya estoy listo para que una vez que tengo mi ecuación, yo puedo irme a View, me puedo ir a coeficientes, a diagnóstico de coeficientes, y entonces aquí ustedes pueden ir bajando hasta la sexta opción, y aquí dice Wald Test, restricciones de coeficientes o coeficientes de restricción para la prueba de Wald. Y entonces aquí me dice, bueno, pues aquí está tu prueba Wald. Aquí ponle las restricciones a tus coeficientes separados por comas, si es que fueran varias. Que esa es una ventaja también de Livius, ¿no? Ustedes pueden poner ahí un montón. Entonces déjenme cerrar esto y ahora sí. ¿Cómo podría poner las mismas pruebas de hipótesis que acabo de correr acá? Es decir, por ejemplo, la primera. Voy a poner linear hipótesis, voy a dar enter y estos son los resultados. ¿Cómo haría lo mismo acá? Como se trata del intercepto, ustedes recordarán que el intercepto correspondía a C1 y entonces ya tengo el intercepto y debo de decir a qué es igual. Le voy a decir que es igual que 0 porque es lo mismo que estaría haciendo aquí, miren. En R lo hago así, en el Econometric Views lo hago así. Le voy a dar OK y entonces esto me lleva al valor de F, que ustedes pueden ver aquí, que es el que yo tengo por acá, con 248 grados de libertad. La prueba F es 0.0328, que es exactamente esta que está aquí, 0.032, y después veo también el p-value, que, insisto, este es el que más nos debe de interesar para una lectura rápida, para una lectura fácil de las hipótesis. ¿Cuál hipótesis? Aquí está, que es hipótesis nula, que C1 es igual a 0. Es lo mismo que aquí aparece en R, diciendo que la hipótesis nula es que el intercepto es igual que 0 y que la prueba F es de 0.032 y que tiene un p-value de 0.8565. Entonces tú puedes leerlo de manera muy sencilla así, en R, aquí, y en Livius, aquí. Y entonces así tenemos el primer ejercicio para la prueba Wald. Vamos ahora con la prueba Wald para el coeficiente dependiente. En el coeficiente dependiente, pues ustedes ya se imaginarán que lo que tengo que hacer en el Econometric Views es simplemente poner la constante número 2, darle igual que 0 y correrla. Y entonces ahora los valores han cambiado. Ahora tengo esta prueba F, o este valor estadístico F, que es exactamente el mismo que tengo por acá. Pero también tengo el p-value, insisto, este es el que más me debe de interesar para una lectura rápida. Como ya habíamos dicho anteriormente, individualmente gamma 1 y gamma 0 sí son 0, pero ahora vamos a la parte que más me interesa en este ejercicio de clase, que es cómo comprobaría de manera conjunta, como ya lo hice por acá, a través de una prueba Wald, que tanto el intercepto como la pendiente de manera simultánea, conjunta, al mismo tiempo, son iguales que 0. Aquí está la prueba. Dijimos que si el intercepto sumado con el coeficiente en 0, el coeficiente pendiente es igual que 0, pues de manera conjunta, al mismo tiempo, ambos serán 0. ¿Cómo lo podemos hacer acá? Pues acá nos vamos otra vez a las pruebas de diagnóstico en los coeficientes, a la prueba de Wald. Y aquí hay incluso ejemplos, ¿no? De que esto no solamente puede ser sumado, sino también puede ser multiplicado, etc. Entonces, aquí lo que tenemos es que le podríamos preguntar a la máquina, ¿qué pasa si a C1 yo lo sumo con C2 y lo igualo todo eso con 0? Lo que estaría diciendo es que al mismo tiempo C1 y C2 son iguales que 0. Y entonces ya nada más le daría Enter y aquí tengo la prueba conjunta. La prueba conjunta que hice por acá con R me daba un valor de F de 0.1598, que es el mismo valor de F que me da la máquina
acá, pero en Econometric Views. Y lo más importante, insisto, para el término de la lectura, es que de manera conjunta el intercepto y la pendiente son iguales que 0 al mismo tiempo, y esto se puede comprobar por la probabilidad o el p-value a los niveles de significancia 1, 5 y 10. Por supuesto que lo supera ampliamente y por lo tanto cae en la región de aceptación. Por lo tanto, se podría aceptar que de manera conjunta tanto gamma 1 como gamma 0 son 0. Y entonces, sí, la hipótesis de eficiencia de mercado sí se valida porque gamma 0 y gamma 1 son 0 de manera conjunta, al menos para América Móvil. Y eso es todo. Lo que sigue para ustedes, o la tarea que yo les pediría que hicieran, es que una vez viendo este video, hasta este punto, ya tendrían claro todo lo que se tendría que hacer y cómo se podrían comprobar pues estas hipótesis de eficiencia de mercado. La tarea que les quedaría a ustedes es que hicieran lo propio para Cemex, para Bancomer, para Grupo Carso, para Teléfonos de México, para Televisa y para Walmart de México. Entonces, lo que les voy a pedir es que en un documento de Word pues vayan capturando todos estos pantallazos que para que hagamos un ejercicio así muy completo, pues lo pudieran ir haciendo a la par, miren. Es decir, a la par me refiero a, ¿por qué no corren la regresión del Econometric Views? O sea, me presentan los resultados, tanto del Econometric Views como los resultados de R, y entonces así me capturan el pantallazo del eViews y de R para la ecuación de cada una de las empresas que nosotros tenemos listadas por acá. Y el siguiente punto, siguiendo pues obviamente el ordenamiento de nuestra tarea, de nuestro ejercicio de clase, es que pues ustedes lleguen a comprobar la hipótesis de eficiencia de los mercados. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues lo mismo. Van a hacer las pruebas de hipótesis individuales. Esto ya si quieren no lo hagan, esto solo fue por recordar algo que vimos la clase previa, pero a partir de tener la regresión, lo que seguiría es comprueba coeficientes individuales, el de intersección y el de pendiente, de manera individual. Y luego de manera conjunta, el coeficiente de intersección y el coeficiente de pendiente para, insisto, las 6 empresas. Y lo mismo que pudieran hacer con los pantallazos, es decir, que pudieran ir probando las hipótesis o los coeficientes con la prueba de Wald. Ahorita voy a hacer, repito, una vez más, el coeficiente 1 y el coeficiente 2 igual que 0, es decir, una prueba conjunta de Wald. Aquí tengo un error de sintaxis, me faltó un paréntesis, que no sé por qué se fue para acá, pero bueno, ya está. C1 más C2 es igual que 0. A ver aquí, déjame ver qué me está pasando o qué me está fallando. Estimación, view, presentación C1, C2. Ya. View, coeficiente, prueba de Wald, C1 más, C2 es igual que 0. Ahí está. Bueno, esta es la prueba que yo les pediría, ¿no? La conjunta. Que ustedes me digan, bueno, ya cuando corro la prueba conjunta en R, mi valor es de... el valor de F, que pongan el valor de F y el valor de la probabilidad, o que los subrayen, que los señalen, para que identifique en su tarea que tanto en eViews como en R lo pudieron hacer y son los mismos valores. Y esa sería pues la tarea para este fin de semana, para fortalecer los conocimientos que hemos aprendido durante la semana que ha transcurrido y pues bueno, también para comprobarlos en la siguiente clase que tengamos. Les agradezco mucho la atención prestada para este video y pues bueno, ya estaremos comentando los resultados obtenidos en la clase posterior. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana.